Bien, compañeros, el día de hoy vamos a trabajar un enfoque eh, que va a estar aplicándose en el próximo ciclo escolar con el plan 2022 y solo vamos a trabajar la introducción al enfoque STEAM. Eh, Sabemos que estamos a buen tiempo de ir reconociendo las características del STEAM y no vamos a profundizar hoy en cuanto a la metodología, pero sí en cuanto a la justificación del STEAM. Eh, Me gustaría que vieran si en sus escuelas reconocen alguna problemática relacionada con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, en virtud de que estas metas son las que tienen el fundamento, en las que está fundamentada la nueva escuela mexicana y que dieron paso a que se incluyera el STEAM en la metodología del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. Veamos de una por una cómo si ustedes, insisto, reconocen en sus escuelas el fin de la pobreza, reconocen que hay alguna limitación económica entre sus estudiantes, si, si el entorno en el que se desenvuelven hay limitaciones, hay pobreza. O el torno al número dos, si hay estudiantes que lleguen sin almorzar, sin desayunar, sin comer, porque argumentamos que cuando se tiene hambre, pues difícilmente se aprende. Entonces, sí tenemos alumnos que tienen inaccesible los alimentos, o que no tengan servicios médicos, que no tengan acceso a la salud, que no tengan acceso a vestimenta, habitación, que entendiéndolo como el bienestar, o si tenemos problemas de calidad de la educación, vemos si lo que hemos estado haciendo impacta en la comunidad, impacta en la sociedad, o si por alguna situación hay situaciones de desigualdad, aunque aquí va dirigida al género, pues no sé, que ustedes identifiquen alguna situación en donde no se mida con la misma, No se mida con el mismo instrumento, con la misma vara a todos. con la misma vara Y todo. pensando en el género, Y pues, pensando en el en género, donde pues, las en donde mujeres las mujeres tengan tengan diferentes diferentes oportunidades y diferente acceso a las oportunidades para el crecimiento, y hablando en función del género, del concepto género, en toda la diversidad que tenemos, que enfrentamos hoy, en cuanto a los ideales, vaya, a las formas de pensamiento. El número 6, pues vean cómo en Nuevo León acabamos de atravesar una crisis hídrica en donde por más preparados que estuviéramos, pues sí nos alcanzó, nos sentimos incómodos, teníamos que despertarnos muy temprano para tener acceso al agua, y luego muchas veces estaba sucia. Bueno, pues uno de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU es precisamente tener agua limpia y el saneamiento del agua. Tenemos que recuperar esas aguas que utilizamos, aguas grises, aguas negras, y utilizarlas con fines que no necesariamente sean agua potable. El agua para consumo humano pues necesita ciertas condiciones de saneamiento, pero pues, pues no necesitamos tanta los seres humanos. Pero sí todo nuestro entorno, la industria, pues necesitamos que el agua se reutilice. El 7, energía asequible y no contaminante, pues avanzar hacia las energías hacia limpias. las energías limpias. Hoy hay Hoy hay escuelas escuelas con instalaciones
sustentables. Ya alcanzaron a construirse escuelas técnicas con esas características. Desconozco si hoy siguen funcionando de esa manera. En muchas casas de habitación ya se ven paneles solares, cada vez más se ven en la calle autos eléctricos, autos híbridos. Pues bueno, evaluar qué tanto impacto tienen en el saneamiento del, del planeta y pues eh, tener fuentes de energía alternas a la quema de combustibles fósiles. 8, trabajo decente y crecimiento económico. Eh, Reconocemos que alrededor de nuestras escuelas haya falta de oportunidades para trabajar, falta de oportunidades para crecer económicamente hablando. Pues bien, pues esos son temas que podemos ir incorporando a nuestras planeaciones y a nuestros ambientes de aprendizaje. Industria, innovación e infraestructura. Ahí a lo mejor va un poquito, no estamos tan cercanos a las cuestiones de la industria, pero pues se tiene pensado ahí que esté algún programa de educación dual. Las secundarias técnicas ah, se supone en origen que aquí de entrada son industriales, aquí en el área metropolitana, y pues que pueden estar de la mano con las posibles oportunidades de trabajo que tengan nuestros alumnos en torno a que aprendan desde la perspectiva de la innovación. Reducción de desigualdades, ya lo había hablado con lo de equidad de género, con lo de igualdad de género, ciudades y comunidades sostenibles. Vemos comerciales hoy de San Pedro, Ciudad Parque, en donde pues se busca que haya digamos, una idea de ciudadano en armonía con el medio ambiente y con un ecosistema saludable y sobre todo sostenible desde la óptica de preocuparse por cuidar, preocuparse por estar atento a, a los índices de deterioro del medio ambiente y poder plantear soluciones desde nuestro diario acontecer, desde nuestra vida cotidiana. Producción y consumo responsables, pues, es que si hacemos una evaluación de la huella ecológica que tenemos, vamos a darnos cuenta de que somos muy consumistas. Obviamente eso lo podemos reconocer fácilmente, pero pues el consumismo es el motor que mueve la producción y si seguimos nosotros consumiendo, pues no va a haber desaceleración alguna que pueda detener el problema medioambiental. Acción por el clima, pues sabemos cómo en Monterrey para arriba y para abajo la temperatura, unos días secos, otros días tormentas, pues ¿qué podemos hacer? Desde ahí, ¿qué podemos hacer para ir pensando en soluciones climáticas, pero desde el escenario aula, escenario escuela y escenario comunidad? Vida submarina, pues no tenemos, pero sí somos consumidores de peces, sí somos consumidores de mariscos y pues pensar que como efecto mariposa nosotros podemos influir en la calidad de vida submarina. Ya veníamos hablando de vida de ecosistemas terrestres, pues en función de cómo nosotros mismos nos sentimos parte del ecosistema. Nos preocupamos por la habilitación de las áreas verdes,
que tiene mucha relación con el saneamiento del agua. Paz, justicia e instituciones sólidas, la colaboración y las alianzas para lograr objetivos, pues la colaboración en ambientes pacíficos, en ambientes justos, am, la colaboración desde el aula para que formemos ciudadanos con capacidades de formar alianzas y de entender que es la forma en que los seres humanos aquí vivimos y logramos vencer las adversidades a través del tiempo, fue colaborar. Pues estos tres objetivos del desarrollo sostenible dan la pauta para pensar en el STEM como una metodología viable, como una metodología que viene y abreva de estas problemáticas, de estos retos, de estos objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, y como insisto, y que dan la pauta para que les caiga en buen puerto. ¿Cuáles serán las profesiones que puedan atender esta parte de la industria, de las ciudades y comunidades sostenibles, de la producción y el consumo responsable, que estén atentos a la vida de los ecosistemas terrestres, a la vida submarina, al mejoramiento de las condiciones climatológicas o al rastreo de las condiciones climatológicas, a la energía no contaminante, a, al saneamiento del agua? Pues creemos que las, las carreras que pueden sacar adelante estos objetivos, pues son las carreras que tienen que ver con las ciencias y que en esta información que publica el CONACYT en 2016 nos da la idea de por dónde está el interés de nuestros jóvenes al estudiar. Vemos como una gran parte, o casi llega a la mitad, del 44.17, está en las ciencias sociales. No voy a decir que estén mal orientados, pero mm, como vimos, muchas de las soluciones pueden estar en las ciencias naturales y en la ingeniería. Aquí tenemos al 20% en la ingeniería, eso nos da la idea de que es posible incrementarlo, porque ciencias naturales, ciencias exactas, computación, agronomía y veterinaria, pues dan el 1, 5, el 6%, salud, otro 10, 26 y 20, 46. Andan en la parte de la ciencia, entonces, pues tenemos la esperanza en cuanto al ingreso, pero luego veamos en cuanto al egreso. ¿Qué ocurre con los de ciencias? ¿Qué más que ocurre con ingeniería? Vean, del casi 21%, la ingeniería baja al 4%. ¿Qué ocurre con esas carreras? ¿En en dónde terminan esos estudiantes? Vemos cómo ciencias sociales se mantienen y tienen un egreso muy cercano al ingreso, incluso es mayor el egreso que el ingreso, donde hay ahí tal vez proyectos de recuperación a los estudiantes, pero va, ahí están el ingreso y el egreso. Y esto a nivel licenciatura, porque después cuando estos sujetos que egresan van a posgrado, pues vemos cómo en el posgrado, ahora sí que salud, ciencias exactas e ingeniería no suman más del 15%. Entonces, esto en el nivel maestría para ir pegando ya finalmente en los doctorados, que es la parte de la investigación en México, como ciencias naturales y agronomía veterinaria, ahí andan como en el 6%. Salud nos ayuda un poco, el 20% de ingeniería en doctorado de ese 6%, pues 20 de ese 6 terminan con educación doctoral. Pues esto nada más para ver cómo hay un déficit
en la formación científica en México, que puede ser un multicausal. O sea, no decimos que el origen de este déficit esté en la educación básica, pero sí sabemos y estamos conscientes de que en educación se puede enamorar a los estudiantes de la ciencia y que también se pueda formar una idea de que podemos incidir en la solución de las problemáticas alrededor nuestro en el contexto. Así que bueno, pues llegamos a ¿qué es STEM? Pues el STEM es una tendencia mundial en donde las disciplinas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas se relacionan de una forma interdisciplinaria y transdisciplinaria, que trata de resolver problemas reales, por lo tanto el enfoque es vivencial y que está en la búsqueda de la innovación, el desarrollo sostenible y bienestar social, favoreciendo el pensamiento creativo, favoreciendo la recogida de datos, evidencias, que la información se use correctamente y sobre todo que se colabore. Eso es STEM. Aquí está el agregado de las artes y pues STEAM es una forma en que se conoce este enfoque. Eh, Pueden ver que no nos estorba partir de problemas reales, sobre todo si vamos a resolver problemas de aula, problemas de escuela y problemas de comunidad, pues no nos podemos inventar los problemas. Nosotros desde la química, pues estamos en la esfera amarilla de la ciencia. Tendremos que ver cómo los problemas de la ingeniería se pueden resolver con el conocimiento científico a través de la tecnología, pensando en que una expresión humana está en las artes y que las matemáticas son una herramienta que nos facilita la resolución de los problemas de manera creativa. Las habilidades que se desarrollan en el STEM, pues son desde las matemáticas, el razonamiento lógico, causal y deductivo, desde las ciencias, la indagación, desde la ingeniería, el diseño y optimización de procesos, y desde la tecnología, pensamiento computacional. El STEM intenta que se recupere la parte informal de la educación, pensando que la parte formal, que es curricular, pues ya está integrada, va a venir en la nueva escuela mexicana. La parte no formal también es curricular, pero no es obligatoria. Entonces, si se pueden tomar diplomados, si se pueden tomar cursos de actualización en STEAM, pues están ahí en la parte no formal. Se trata de que también se integren al STEAM. Y la parte informal, pues es la que no es curricular, la que no es escolarizada, pero que está muy cercana a la vida. Así es que las habilidades se tienen que desarrollar en estos ambientes de aprendizaje formal, informal y no formal. Y solucionar problemas complejos, reales, a través de este tipo de razonamiento. STEM trae en su lenguaje eh, habilidades duras y blandas. ¿Cuál es la diferencia entre las habilidades duras y blandas? Las blandas tienden a las relaciones interpersonales. En la parte de las relaciones entre los sujetos, por ejemplo, en la colaboración o en la comunicación, pues son meramente blandas. Sin embargo, en computación e informática, pues no es la interacción entre sujetos, sino más con un objeto y pues necesita cierto nivel de conocimiento del objeto, cierto nivel de apropiación de las técnicas que necesitas para manejar esos objetos y esas son habilidades duras. Entonces, aquellas que están relacionadas con la experiencia y con la capacitación para una interacción sujeto-objeto puede empezar a pensarse como habilidades duras y aquellas que necesitan la interacción
y la experiencia entre sujetos para colaborar o para interactuar, para interaccionar, pues son las habilidades blandas. Aquí podemos ver que la resolución de problemas, pues tiene una parte dura y una parte blanda. Una parte blanda en función de cómo se pueden solucionar los problemas que nos aquejan desde la colaboración. La creatividad también es muy desde la subjetividad, muy de incorporar, no sé, ideas nuevas a ideas viejas, a ideas contextuales con ideas teóricas, y en la medida en que se vayan tejiendo esas nuevas ideas y comunicando entre los sujetos, pues la creatividad va para arriba. Pensamiento crítico, pues es también muy desde la subjetividad, puesto que desde ahí se toman los juicios, aunque hoy con inteligencia artificial intente desde la computación y la informática y el manejo y análisis de datos ayudar a la toma de decisiones. Pensamiento crítico sin duda está orientado hacia la toma de decisiones informadas, toma de decisiones para mejorar procesos. Y como ya había dicho, la colaboración es meramente blanda, manejo y análisis de datos y computación informática meramente duras. Esto porque, insisto, en la teoría del STEAM, pues vienen este tipo de habilidades mencionándose. Y un ejemplo de integración STEAM no es propiamente una secuencia didáctica, sí se ve la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Pensemos que hay estas tres esferas en el diagrama de Venn, en donde tenemos habilidades puras matemáticas, habilidades puras de la ciencia y habilidades puras para el lenguaje y el arte. Las habilidades puras están con los colores más sólidos. En matemáticas es dar sentido a los problemas, razonar abstractamente, atender a la precisión, busca y da sentido a la estructura, busca y expresa regularidad en el razonamiento repetido. Puramente matemática. Puramente ciencia, hacer preguntas y definir problemas, planificar y llevar a cabo investigaciones, analizar e interpretar datos, construir explicaciones y soluciones del diseño. Puramente del lenguaje y arte, construir y presentar conocimiento a través de investigación, integrando, comparando y sintetizando ideas de un texto, basarse en ideas de otros y articular sus propias ideas con claridad cuando se trabaja en colaboración, y usar estructuras en inglés para comunicar mensajes específicos en un contexto. Puramente del lenguaje, puramente de la ciencia y puramente de las matemáticas. Pero ¿dónde son transdisciplinares? Cuando el tipo de habilidad corresponde a dos disciplinas distintas. Por ejemplo, el SP2, el MP4 y el SP5, desarrollar y utilizar modelos, modelo con matemáticas, y usar matemáticas y pensamiento computacional corresponden a las ciencias y al mismo tiempo a las matemáticas. Ahí están los enfoques transdisciplinarios. Nuestra misión será trabajar de la mano con los otros compañeros de diferentes disciplinas para identificar plenamente cuáles son las habilidades disciplinares, pero cuáles son transdisciplinares para que se puedan trabajar a la par y para que podamos tener evidencias en común, productos en común y productos integradores, como en este caso, el color blanco. El color blanco sería la transdisciplinariedad completa entre los tres campos de la ciencia, matemáticas y lenguaje. Y veamos cómo dice: apoyar el análisis en una serie de textos a nivel grado textos de nivel grado con evidencia. Construir argumentos viables y válidos a partir de evidencia y razonamiento crítico de otros. Participar en el argumento de la evidencia. Esas corresponden a las tres. Así es que ese tipo de habilidades se tendrán, o ese tipo de acciones se tendrán que ver reflejadas en los productos integradores. Y los productos integradores pues serán uno solo. Esa es la idea del STEAM, que desde el campo, saberes y pensamiento científico, con la participación del compañero de biología, de física, de química, el de tecnologías y el de matemáticas, se pongan de acuerdo y se coordinen para trabajar
una sola evidencia integradora. Y esa evidencia integradora considerará las habilidades, considerará las acciones que corresponden con los 5 campos del conocimiento. Y presentamos un interactivo para que nos ayuden con la propuesta de qué integrarían ahí en medio de esa flecha amarilla que dice 1, 2, 3. Vemos que la primera actividad, el primer paso, la primera fase del STEAM es la identificación de un problema con la condición de que ese problema sea real, de que sea cercano al estudiante, de que esté en el escenario aula, de que esté en el escenario escuela o de que esté en el escenario comunidad, precisamente para que esté cercano al estudiante. Y también sabemos que la última fase pretende comunicar los aprendizajes en áreas fuera de propiamente del escenario aula, del escenario encerrado en 4 paredes y tratar de salir un poco. Pero si ya sabemos que se inicia con un problema, que sigue. Y sería la pregunta 1 del Google Forms que está en el QR. Y después de eso, ¿qué sigue? Y después de eso, ¿qué sigue? Para terminar comunicando los aprendizajes. Voy a dejar aquí el QR para dar la pauta a la compañera Violeta, que está lista para trabajar con el Google Sites, que es la propuesta para el segundo trimestre, con la idea de abordar el tema de los fuegos artificiales, pensando precisamente en la temporada navideña. Y aquí le dejo la voz. Buenos días a todos, compañeros. Un gusto saludarles en esta mañana de trabajo. Como ya les adelantó mi compañero Vladimir, pues estuvimos trabajando con un enfoque STEAM. El modelo indagatorio ya lo hemos venido trabajando en reuniones anteriores a estas, y de igual manera, pues vamos a estar trabajando con el Google Site que hemos diseñado para ustedes. El enlace a este pues lo tienen en el chat para quienes están en Zoom. Para quienes van a ver este video de forma posterior, van a encontrarlo en el cuadrito de la descripción del video. Ahí les vamos a dejar el enlace para el Google Site y que puedan consultarlo. Bien, sin más, vamos a ver la página. Ok, ahí la estamos viendo. Debemos de estar viendo este sitio. Para quienes no lo conocen, arriba están todas las pestañitas con todos los temas que hemos venido trabajando para ustedes. En esta ocasión vamos a la pestaña que dice fuegos artificiales. Ustedes están viendo mi cursor moviéndose ahí. La pregunta de la cual deriva nuestro trabajo con los estudiantes en esta ocasión es: ¿por qué es recomendable reducir el uso de fuegos artificiales? Esta es una variante del proyecto del bloque 2. En el proyecto del bloque 2, una de las preguntas es: ¿cuáles son las implicaciones en la salud o el ambiente de algunos metales pesados? Ya el año pasado hicimos una videocápsula informativa con algunos materiales sobre este proyecto de metales pesados, que de hecho la incluimos en esta actividad y podrán verla para quien no tenga acceso a ella. Pero en esta ocasión elegimos una variante. ¿Por qué? Recuerden que con Nueva Escuela Mexicana tratamos de que todos los contenidos que veamos sean contextualizados para los estudiantes, que sean algo regional. Y si ustedes han visto las noticias últimamente, tenemos mucho tiempo con mala calidad del aire en el estado de Nuevo León. Hace unos días dijeron las noticias que de 365 días del año, 200 tenemos mala calidad del aire, ¿sí? Entonces, es un tema importante. Ya trabajamos contaminación del aire el trimestre anterior o el ciclo escolar pasado. El trimestre anterior fue contaminación del agua, pero ya trabajamos contaminación del aire. Ahora vamos por una variante. Para cuando estemos cerrando el segundo trimestre,
estaríamos más o menos en cuanto a la dosificación viendo el proyecto del bloque 2. Y pues en esas fechas, antes de que los chicos salgan de vacaciones, pues crear conciencia sobre el uso de la pirotecnia que se da mucho tanto en Navidad y sobre todo en Año Nuevo. Entonces, pues por eso creemos que el tema es muy ad hoc y que nos va a ser de utilidad y que es real para los muchachos, ¿sí? En cuanto a los aprendizajes esperados, ya sabemos como en todo proyecto que nos estemos partiendo de una situación problemática, que haya un planteamiento de preguntas, que se haya una planeación donde van a poner actividades a desarrollar y recursos, que tengan estrategias para dar seguimiento y que al finalizar la investigación puedan comunicar los resultados de esta, ¿sí? Además de pues, los contenidos relacionados al tema propiamente, los conceptos relacionados con metales pesados, ¿sí? Bien, como ustedes han venido trabajando con nosotros en este sitio, trabajamos con una metodología que es contextualizar como primer punto. Segundo punto, ya introducimos información, es a lo que nosotros llamamos conoce. Luego viene el aplica, donde procuramos que los muchachos hagan actividades prácticas y sobre todo de experimentación. Y al final propone, que es donde nosotros queremos que ellos comuniquen, ¿sí? Y que ellos lancen una propuesta para resolver alguna problemática desde el alcance del chico, ¿sí? Bueno, entonces, como primer punto contextualiza, pues viene la pregunta, ¿cómo reducimos el impacto de la pirotecnia? Viene unos cuantos renglones nada más introductorios. ¿Alguna vez has visto un fuego artificial o has encendido uno? Posiblemente todos hemos visto y disfrutado el espectáculo de color que genera un fuego artificial, pero pocas veces reflexionamos sobre el impacto ambiental y en nuestra salud que estos originan. Y la indicación nos lleva a leer un reportaje de Greenpeace. No vamos a leerlo todo ahorita, pero sí vamos a abrirlo. Nosotros le damos clic y nos va a mandar a esta página. Bueno, yo ya como programa, como receta de cocina, ya lo tengo abierto aquí el sitio, ¿sí? Es un documento, ustedes pueden ver un reportaje en el sitio de Greenpeace. Ustedes saben que Greenpeace pues es una organización ya de mucho tiempo que pues se dedica a cuidar y hacer conciencia sobre el medio ambiente. El reportaje es del 2019, no es como nuevo este año, pero no es viejo, es reciente. Aquí nos marca que son 3 minutos de lectura, no es tanto. Podemos dar una lectura escaneada. Empezamos con, nos hace pensar sobre la Navidad, luego ya nos pregunta sobre el impacto ambiental. Luego ya empieza en el tercer parrafito a mencionarnos las sustancias químicas que se encuentran presentes en los fuegos artificiales. Me parece muy adecuado que tiene esta imagen del Cerro de la Silla de nuestra ciudad precisamente, y ahí se ve la capa de contaminación. Una de las ciudades más contaminadas del país menciona, ¿sí? Continúa mencionándonos los componentes de un fuego artificial y ya aquí nos menciona el peligro de la contaminación, que son las partículas menores a 2.5 micras, ¿sí? Continuamos un poco hacia abajo y ya nos habla de los efectos en la salud que originan estas partículas menores a 2.5 micras, ¿sí? Que al ser inhaladas y entrar directo a nuestros pulmones, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá está el tema de los metales que puede contener, aunque no entre en una descripción mucho sobre los metales pesados, pero ya nos empieza a mencionar el tema, ¿sí? Menciona otros componentes que no, sin ser metales pesados, pues pueden ser tóxicos, como es el perclorato de sodio o de potasio, no lo menciona aquí, que suelen contener los fuegos artificiales, ¿sí? Menciona otros aspectos como es el ruido, etcétera, etcétera. Ya no andamos en esto, si se fijan, una lectura breve, se ve amplia porque viene con mucho texto. La idea simplemente es dar un primer panorama al chico de si ha reflexionado sobre los fuegos artificiales. Y para lo mismo, después de que ellos lean, bueno, ¿qué producto te voy a pedir ya que leíste? ¿Sí? Aquí está. Hagamos preguntas. ¿Sí? Proponemos un Padlet
Ustedes recordarán aquella técnica del SQA, lo que sé, lo que no sé y lo que quiero aprender. Bueno, en este caso es una variante muy pequeña. Lo hicimos en un Padlet, lo que conozco sobre los fuegos artificiales, aquí la propuesta, aquí pusimos un ejemplo, uso en festividades patrias. Las fiestas que organiza el municipio de Guadalupe, donde yo vivo, o de Monterrey o de Apodaca, etcétera, suelen quemar en la plaza principal fuegos artificiales en grande el día de la independencia, por ejemplo. ¿Sí? Que es algo común que vemos. Em, la idea es que aquí los chicos pongan, por ejemplo, en mi colonia, en Navidad, queman a tal figura, no quiero decir, pero sí, sí hay tradiciones muy particulares en algunas de nuestras colonias. Entonces, que los chicos pongan qué hay en su comunidad, si esto es de acercamiento, qué han visto. Oye, mis primos se gastan toda la quincena en cohetes y amanece la calle llena de papeles al otro día. O sea, que pongan lo que ellos saben, lo que sienten, lo que conocen, todo sobre fuegos artificiales. Inclusive, y está en la indicación, si un compañerito puso un comentario y ellos tienen algo para enriquecerlo, de que, oye, sí es cierto, a mí me ha pasado y también esto otro, pueden comentar, ¿sí? Entonces, esa es la idea de este Padlet. Viene una segunda columna, lo que no sé sobre los fuegos artificiales. Por ejemplo, los chicos pudieran preguntarse si existen diferentes tipos de fuegos artificiales en cuanto a, ¿son igual los que truenan, que se ven altísimos al que yo hago aquí en chiquito o los brujitas o el chiflador o las palomas o a los que queman en un evento masivo? O si son, cuáles son sus componentes o cómo se fabrican o por qué decimos que contaminan, ¿sí? Qué reacciones químicas se originan, etcétera. Sí, lo que los chicos no sepan y quieran, aquí lo ponemos y una vez que ellos lo plantean, puede ser en forma de enunciado simplemente o puede ser en forma de pregunta, como ellos decidan, pues ya procuramos que haya un filtro y ya lo vaciamos a la tercera columna, preguntas de investigación. De aquí vamos a promover que nuestros muchachos se estén formulando preguntas, que aprendan a afinarlas, ¿sí? Bien, aquí pusimos un ejemplo nada más, cómo se clasifican los fuegos artificiales. Hay muchas otras que pueden hacerse los chicos, solamente son ejemplos. La idea es que, ¿cómo funciona? Por cierto, aquí para quien no conoce la plataforma Padlet, simplemente le voy a dar un clic en el más y ahí me pone el título. Yo voy a teclear el título de mi pregunta y abajo puedo escribirla más ampliamente, inclusive me deja poner imágenes o enlaces o fotografías, etcétera. Supongamos que leí un texto y tengo una pregunta sobre ese texto que leí, puedo compartir el enlace del texto o del video, y poner una pregunta al respecto y compartirla con el grupo, porque la idea aquí es que esta investigación pues sea de manera colaborativa entre todo el grupo. Bien, una vez que ya logré sensibilizar a los chicos, que ya te hice pensar sobre los fuegos artificiales, lo que sabes, lo que no sabes, qué necesitamos aprender para saber cómo disminuir su impacto ambiental, pues nos vamos al siguiente punto de nuestra metodología, que es el conocer, que es propiamente ahora sí que toda la información va aquí. Lo ideal en un proyecto es que los muchachos sean los que investigan. Aquí nosotros, pues en esta plataforma les estamos dando todo. Ustedes, de acuerdo a sus necesidades y sus grupos, pueden tomar la información de aquí, solamente es una propuesta. Pueden complementarla y pedirle a sus chicos que hagan actividades adicionales, ¿sí? Por ejemplo, oye, conozco a alguien que trabaja en la feria del cohete, que pone su puestecito y pues le voy a hacer una entrevista y qué cuidados tienes cuando, oye, ¿cómo le hiciste para solicitar el permiso? O qué sé yo. ¿Qué requisitos te piden? Oye, conozco a alguien que trabaja en protección civil, pues puedo hacer una entrevista y pedirles que qué recomendaciones nos dan o su experiencia, ¿sí? Estoy planteando ejemplos a grosso modo. Simplemente que en el conoce es todo lo que yo necesito poner para obtener información. Puede ser leer en fuentes bibliográficas, puede ser consultar el internet, pero no nada más es eso, ¿sí? Todas esas actividades que podamos hacer como entrevistas, encuestas a mi comunidad para ver, oye, ¿cuánto gastan en mi colonia cada que
queman cohetes, ¿no? Entonces todo eso nos puede servir mucho para llevar a los muchachos en este proceso de análisis. Entonces ya ustedes, si su creatividad y su grupo van a dictar qué más le agregamos o qué le quitamos a esto. Bien, aquí en el Conoce quisimos poner un video un poquito extenso. Si ustedes se fijan, son 18 minutos, pero si nosotros lo configuramos y le ponemos que se vaya al doble de velocidad en la reproducción, como quiera se entiende y nos lo vemos en 9, ¿sí? Pude haber recortado el video, no lo quise hacer porque está bastante interesante. Es una perspectiva histórica, como una pregunta de, bueno, quiero saber sobre los fuegos artificiales. Una de mis preguntas básicas sería, bueno, ¿y por qué los usamos o desde cuándo los usa la humanidad o por qué los usa? Entonces, pues este video es del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Está muy enriquecedor porque pues nos da toda la perspectiva histórica, nos da la perspectiva cultural de por qué lo hacemos en nuestro país, nos lleva a las comunidades que se dedican a fabricar los cohetes como es Tultepec, entre otras. No es propiamente de ciencias, pero sí saber que pretendemos que haya una visión holística cuando estamos resolviendo un problema, que no nada más sea desde la ciencia como algo segmentado, sino desde las humanidades completas. Entonces, está muy enriquecedor ver este video. No lo voy a poner porque es súper largo, bueno, 18 minutos, pero le voy a poner un pedacito nada más para que se den una idea y lo corto, ¿sí? Déjenme, espero que se escuche el audio y que no haya problemas. Les agradezco de antemano que estén aquí pues, platicando con nosotros en esta ocasión un poquito acerca del arte y la cultura de la pirotecnia. Yo soy Ramón Calderón, trabajo para el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, y pues en esta ocasión pues, vamos a platicar un poquito acerca de la historia en general. Siempre vemos la pirotecnia como el fuego en el cielo, siempre la vemos como las actividades en las fiestas patronales, en las fiestas cívicas, pero pues ahorita tuvimos la oportunidad de trabajar con los compañeros del INAH, y pues vamos a dar una retrospectiva de toda la pirotecnia para conocer un poquito más acerca de la historia de esta tradición. Por eso vamos a platicar un poquito más allá del fuego, cuál es la historia y la tradición que nos ha llevado hasta ahorita, pues a ser uno de los países con más riqueza en cuanto a pirotecnia, incluso a nivel mundial, ¿no? En ese sentido, podemos plantear nuestro origen como piromaníacos desde que tenemos conciencia de nuestra historia. Antes de la llegada de los españoles, a nosotros ya nos gustaba el fuego. Celebrábamos fiestas religiosas en donde el fuego era fundamental para ceremonias que tenían que ver con purificación, con renovación. Le rendíamos culto a Xiuhtecutli. Xiuhtecutli es el dios del fuego nuevo, y entonces hacían ceremonias en donde utilizamos precisamente este tipo de material. Desde ahí, yo siento que ya nosotros nos empezamos a volver piromaníacos. Ya nos gustaba encender fuego, ya nos gustaba tomarlo como un ritual ceremonioso, un ritual en el cual tendríamos el fuego como una purificación, no solamente como diversión, sino también como algo incluso dedicado a los dioses. Tenemos historias bellísimas en donde Quetzalcóatl iba a mostrarse como una serpiente de fuego. Tenemos historias lindísimas de cómo nacen algunos guerreros con espadas que ya eran de fuego, y entonces toda esa idiosincrasia que nos van heredando nuestras culturas ancestrales van haciendo que los mexicanos tengamos una idea y una concepción del fuego. Hasta la fecha lo seguimos disfrutando de maneras pues impresionantes o increíbles. Mientras tanto, en el mundo, cuando nosotros estábamos rindiendo culto a Xiuhtecutli, en el resto del mundo, que todavía pues hablamos del viejo continente, se desarrollaba la pirotecnia como nosotros no la conocíamos. Nosotros no tenemos la concepción de la pólvora, que fue inventada en el siglo IX en China. Algunos dicen que fue un cocinero que estaba queriendo conservar algunas carnes, la mezcló con un poco del carbón que tenía de su fogón, y de repente ¡pum! El efecto explosivo de la pólvora. Hay algunas otras personas que dicen que era en realidad un diseño específico de un material para hacer la vida eterna, y en lugar de conseguir Bien, hasta ahí vamos a pausar el video. Creo que se dejó de compartir un poquito la pantalla. Simplemente quise ponerles un pedacito para que se den una idea que está muy enriquecedor porque te habla de todas las culturas en México. Y sobre todo, y lo que pretendía yo con esto, es que te lleva a pensar por qué lo usábamos, por qué usábamos el fuego, porque pues como adoración a las deidades, en otras culturas, no la mexicana, porque pensaban que ahuyentaba a los espíritus. Entonces yo les pregunto a los chicos, ¿y tú por qué los usas? ¿Sí? ¿Por qué usamos los fuegos? Porque hoy en día seguimos usándolos. Entonces, aquí viene una actividad muy breve, dice, reflexiona y contesta en Miro, ¿cómo han cambiado las ideas de las personas hacia los fuegos artificiales? ¿Por qué los usamos hoy en día? Ya sea que le demos clic en el enlace que dice Miro o que le demos clic donde dice See the Board, cualquiera de las dos opciones me va a llevar a un cuadro de texto donde van a publicar su opinión. Es todo lo que se va a hacer aquí, ¿sí? Ok, pasamos más adelante. Como en el video nos menciona un poquito de cuándo se creó la pólvora, qué sustancias hay en los fuegos artificiales,
de una manera muy somera, no profundiza, pero sí nos menciona un poquito. Entonces, pues vamos a darle un toque lúdico y vamos a jugar. Este es un juego muy divertido, tiene un avioncito por aquí. Nosotros le damos clic, nos va a mandar a un sitio. Está el juego, está el botón iniciar. Es un jueguito muy divertido porque nos aparece una pregunta, ¿es la capital de la pirotecnia en México? Pues es Tultepec. Yo tengo que chocar con la nube correcta, ¿sí? Si choco con la nube equivocada, pues explota todo. Lugar donde se descubrió la pólvora, vamos a poner una equivocada de adrede. Londres chocó. Realmente pues fue China, ¿sí? Entonces, ahora que si no muevo el avión, también explota si choco accidentalmente con otra cosa. Son los materiales de la pólvora, pues no eran esos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Correcto, ¿sí? Bueno, ya son realmente unas cuantas preguntas, no son muchas, son 4 o 5 preguntitas, pero vamos a regresarnos al sitio. Ahora sí, ya yéndonos a la información de lleno. ¿Cómo se hacen los fuegos artificiales? Viene un texto y aquí están las indicaciones. Lee el siguiente texto, identifica los componentes necesarios para hacer un fuego artificial. Y la indicación, el producto que se les va a pedir, es que al finalizar hagan un dibujo o un diagrama que explique el funcionamiento de un fuego artificial, así como los componentes que tiene. Hay libertad para el chico de que elige el material o el software de su preferencia, que si quieren hacerlo en el que ellos decidan. Nosotros le damos clic al texto. Ignoramos los anuncios y ahí está. La ciencia que da vida a los fuegos artificiales. Detrás de la luz, el color, el sonido y el humo se esconden una reacción química y una tabla de elementos químicos. El texto es por Pedro Gargantilla, fue ahora en 2021, es relativamente reciente. Y aquí empieza. Todo comienza con un estallido sordo, al que sigue el dibujo de chispas amarillas y verdosas, etcétera, etcétera. El secreto de la pirotecnia está en la ciencia, nos habla de que hay una reacción del tipo redox. Nosotros no hemos visto ni siquiera reacciones químicas a esta altura, por lo tanto, no vamos a profundizar en qué es redox, pero sí que el chico tenga ya una pauta de que esto, lo que está pasando ahí, hay una reacción química, y en una reacción química va a haber sustancias iniciales y va a haber sustancias finales. Ocupamos, eso sí, irles introduciendo estos conceptos. Nos habla de que lleva pólvora y nos habla de los componentes de la pólvora, tanto de manera inicial como ya más actualizada. Nos habla, lo que nos interesa, que como responsables del color, pues tenemos sales metálicas. Nos menciona algunos ejemplos. Aquí si ven el cursor, el rojo se logra con el nitrato de estroncio, con el cloruro de litio, el verde con el nitrato de bario, etcétera, ¿sí? No nos menciona todas las sales que utilizan, nos menciona algunas. En el video que les hablaba yo al inicio de la parte de historia, nos menciona que pues los maestros cueteros o maestros del fuego, que así se les conoce a los que los elaboran, pues muchos de sus secretos para elaborar los fuegos artificiales, pues como lo acabo de decir, son secretos, no están explícitamente publicados, por lo tanto, pues pueden utilizar otras sales que tengan otros elementos que sean nocivos. Por eso es también parte este tema. Bueno, pero eso pues no están mencionados aquí los que pudieran ser peligrosos como compuestos derivados de plomo, que sí suelen utilizarse en los fuegos artificiales y no suelen publicarlos. Bien, viene algo muy interesante aparte del aspecto químico, que es el hacer conjunción física-química para que pueda funcionar. Y viene cómo es que funciona un cohete. Sabemos que ahí deben de aplicarse las leyes de la física para crear esa propulsión y que salga disparado, ¿sí? Aparte de los componentes químicos. Entonces, aquí se pretende que el chico lea y haga un dibujito para que entienda dónde están el cohete, que si está muy simple realmente, que si aquí está esta cámara y aquí va la pólvora y cuando se queme, se quema la siguiente cámara y aquí están las sales y son las que dan el color y pues, etcétera. Bueno,
Me voy a salir de aquí, regreso a la página original. Esto es lo que les decía el texto. Solamente se les está pidiendo que hagan un dibujito muy sencillo. Ya de acuerdo, así en la comunidad donde estoy, tengo un internet y pueden hacer uso de la computadora, pues con una app. Si estoy en una comunidad donde no tengo el acceso, pues con lápiz y papel. Ya ustedes verán a qué tenemos acceso. Bien, siguiente actividad. Viene una actividad que les va a gustar a los chicos, está muy interesante, aunque les digo, esto es de sentimientos encontrados, porque es algo muy bonito, pero a la vez cuando pensamos en la contaminación que produce, pues deja de ser tan bonito, ¿no? En los piromusicales se hacen secuencias musicales ambientadas por fuegos artificiales. Observa el video y relaciona los colores que puedes ver con lo que hayas aprendido sobre los elementos que lo producen. Este enlace nos lleva a ver un video de YouTube, aunque aquí lo editamos en Edpuzzle, para que se esté pausando y nos aparezcan preguntas a mediación. Es un piro musical, es un show muy bonito, donde les digo, ponen música y la animan con fuegos artificiales. La actividad simplemente es ver si entendió el texto anterior, los elementos y los colores. Entonces lo vamos a pausar, aquí lo van a ver. Cuando se ponga la luz, el fuego artificial de tal color, se pausa y le pregunta qué elemento es el que produce ese color. Ahí hizo la primera pausa, es lo que les digo, si está programado el video, si ustedes veían, estaban abajo marcadas las marquitas, valga la redundancia, donde se va a parar el video. ¿Qué elemento es el causante de la coloración roja? Pues es el litio. Lo enviamos, me dice que es correcta, que saqué 100 y el video debe de continuar. Le voy a dar clic en continuar. Aquí pues es mi internet, a ver, le pongo play. Se me hace que se me pausó un poquito. Pero bueno, aquí podemos ver, aquí están las otras marquitas, realmente solo tiene 3 preguntas. Va a continuar el video y otra vez se va a pausar para hacer otra pregunta y así sucesivamente. Cerramos el Edpuzzle y volvemos a la página. Esto es algo muy breve, simplemente es algo pues para recuperar si los muchachos entendieron un poquito lo de la lectura. Ya si ustedes quisieran profundizar, recuerden que en el bloque 2, el segundo contenido, vemos modelos atómicos, vemos componentes del modelo atómico de Bohr y pudiéramos ver un poquito a manera muy sencilla de que es un espectro atómico y que de esa manera pues se genera el color. Por eso cada elemento genera un color en particular. Bien. Debajo de esto puse una infografía sobre la combustión. ¿Con qué finalidad? Como ya mencionamos, los chicos no han visto nada sobre reacciones químicas, entonces mencionarles de nueva cuenta, nada más es para que haya esa acotación de que lo que sucede en un fuego artificial es una reacción química de combustión. Para que suceda la combustión necesito que haya una temperatura, por eso es que tiene una mechita y nosotros necesitamos prenderla. Necesito que haya un comburente, que es el oxígeno, y nosotros pues en el fuego artificial sabemos a nivel química que tiene clorato de potasio, que es uno de los que más se utiliza, o algún otro componente que se va a encargar de producir oxígeno para que la combustión se dé en las condiciones deseadas. Y los combustibles, que incluso suelen agregarles hasta almidones, ya dependerá del tipo de fuego artificial, lo que se introduzca. Hay un texto donde viene información al respecto muy interesante, ustedes lo pueden leer a profundidad. Como parte de esta reacción química, se van a generar productos. ¿Qué productos? Pues se va a generar dióxido de carbono, aquí está la flecha amarilla, vapor de agua, y si la combustión pues no es perfecta, monóxido de carbono, ¿sí? Vienen más aspectos que ustedes pueden profundizar si así lo desean.
nosotros con que los chicos me entiendan que en la reacción química necesito que haya esos elementos en el fuego artificial y que es una reacción química y que por lo tanto se van a producir sustancias derivados de esa reacción, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Aquí de hecho está la descripción. Como pudiste ver, en los fuegos artificiales ocurre una reacción química denominada combustión. Como parte de esta reacción se producen nuevas sustancias, dióxido de carbono y vapor de agua, pero también algunos otros residuos que pueden ser contaminantes. Aquí está el enlace al sitio donde tomé la infografía por si alguno de ustedes quiere consultar también más adelante y profundizar al respecto, pueden hacerlo. Veamos ahora qué sustancias contaminantes pueden producirse. Aquí está la cápsula de la que les hablaba, se las hicimos en el tiempo de pandemia, es para el tratamiento de los proyectos, pero como estábamos a distancia, pues era un poco informativa. Vamos a verla, como está con metodología de proyecto, pues empieza pidiéndonos que los chicos se hagan preguntas y etcétera. Vamos a adelantarle un poco, hasta por ahí del minuto 2 más o menos, que comienza a hablarnos sobre los metales pesados. Yo aquí le voy a silenciar el audio para platicarles yo y hacer trampa y adelantarlo, ¿sí? O bueno, vamos a ponerle el audio. Algunos que tienen propiedades intermedias se les conoce como metaloides. A su vez, los metales también pueden clasificarse de formas muy variadas, y una de ellas es considerar a los metales pesados. Bueno, ahí nos empieza a hablar de los metales pesados y en la red podemos encontrar información muy diferente, incluso en la literatura científica hay definiciones sobre metales pesados que nos hacen referencia a la masa atómica, si tienen una masa muy elevada o el número atómico, inclusive la densidad, pero la que más utilizamos es la que tiene que ver con la toxicidad. Entonces, cuando son elementos que con una cantidad muy pequeña pueden hacer estragos, pues suelen considerárseles pesados, ¿sí? Algunos ejemplos de metales pesados, está el plomo, el cobre, el cadmio, el mercurio, el cromo, el zinc y el níquel, ¿sí? ¿Por qué son peligrosos los metales pesados? Por la bioacumulación, es decir, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de metabolizarlo, de excretarlo, por lo tanto se va a ir quedando acumulándose en mi cuerpo hasta que llegue a una concentración que pueda ser peligrosa para mí. ¿De qué otra manera llegan a mí? A través de la cadena trófica, ¿sí? A través de el medio ambiente que se absorbe, los animales lo ingieren o las plantas y de ahí nosotros lo podemos ingerir también. De hecho, hay otro tema de proyecto que es, por ejemplo, la recomendación en cuanto al tipo de pescado que se come o no se come ahí por mercurio es el tema. Aquí podemos ver otra infografía. Esta infografía fue tomada de un periódico. Ahí está la dirección por si gustan ustedes también revisarla. Está muy interesante. Menú de metales tóxicos. Aquí está el ejemplo con el plomo y las afectaciones que puede tener en un infante y sobre todo cómo puede llegar, ¿sí? Tipos de toxicidad que tenemos de acuerdo a los efectos que origina el cuerpo. Si nos origina cáncer, pues es un carcinógeno. Luego también tenemos los teratogénicos, que son aquellos que me van a causar alteraciones en el feto cuando la madre está embarazada. Los mutagénicos, que son aquellos que van a producir alguna mutación. Por ejemplo, el plomo puede causar mutación en las células sanguíneas, ¿sí? Y entra dentro de esta descripción. Los neurotóxicos, que afectan el funcionamiento de mi sistema nervioso central, de mi cerebro, y los disruptores endocrinos, que son aquellos que van a alterar el funcionamiento normal de mis hormonas y por lo tanto de los órganos que son regulados por estas hormonas. El plomo, por ejemplo, es tóxico en muchos de estos sentidos. Es carcinógeno, es teratogénico, es mutagénico, es neurotóxico, es muy tóxico precisamente. ¿Cómo es que llegan al ambiente? Ahí nada más son algunas imágenes, pues a través de las actividades industriales. Ahorita nosotros lo que tratamos de hacerles ver es que también a través de los fuegos artificiales, a través de residuos metálicos de los componentes que tengan, pueden llegar.
Se supone que hay regulaciones, pero a veces sabemos que en nuestro país pueden obtenerse de forma ilegal y los que vienen procedentes de China no tienen las mismas regulaciones y pueden venir contaminados, sobre todo con plomo. Pueden haber otros metales, pero es común que venga con plomo. Ahí hay otras imágenes que pueden ser referencia para otras investigaciones, el plomo en juguetes, en cosméticos, en cerámica, les decía el mercurio en pescados, ¿sí? Como fuentes de contaminación. Esto viene como parte del proyecto, actividades recomendadas, lo voy a adelantar. Me voy a un ejemplo concreto, el plomo, en qué sustancias lo podemos encontrar en nuestra casa. Ahí viene una infografía que es tomada de la Organización Mundial de la Salud, de su sitio. Miren, ahí está lo que les mencionaba. Es perjudicial para todos y daña el cerebro, los riñones, el hígado, la sangre, el sistema reproductivo, ¿sí? Cómo afecta a niños pequeños, cómo afecta a adultos y a embarazadas, ¿sí? Ustedes lo pueden leer más a fondo. Ahorita nos vamos, nada más les estoy dando así como un tour de lo que viene en este video y por qué es interesante verlo. Las fuentes de exposición, lo que les decía, a través de su acumulación en el medio ambiente, en alimentos, en agua, puede llegar a nosotros. Hay normas, las normas oficiales mexicanas que regulan, en el caso de los fuegos artificiales, es la Semarnat quien controla esto. La Semarnat, no, perdón, la milicia, perdónenme. Las cantidades, aquí puse el ejemplo del agua potable, las cantidades que están permitidas, el límite, ¿sí? Como podemos ver, son cantidades muy pequeñas, ¿sí? 25 milésimas, 1 milésima de miligramo por litro, ¿sí? ¿Por qué? Con una cantidad tan pequeña es suficiente para hacer estragos en nuestro cuerpo. La enfermedad por envenenamiento con plomo es conocida como saturnismo. Aquí hay lo que nosotros podríamos ver como sintomatología que puede llamar la atención. Y pues las recomendaciones siempre son evitar la fuente de exposición. Y pues si ya la persona ha estado expuesta mucho tiempo, hay terapias para eliminar estos residuos del cuerpo. Hasta ahí dejo este video. La verdad ya estuvo algo extenso. El video realmente dura 9 minutos. Yo me fui explicándoles qué viene para que sepan por qué lo puse aquí. Ustedes aquí en este apartado pueden complementar y pedirle a sus chicos que hagan investigaciones más puntuales de qué es un metal pesado, cuáles sí son. Por ejemplo, en la red pueden encontrar entre los ejemplos de metales pesados que nombran al arsénico, y el arsénico ni siquiera es un metal, pero suele considerársele dentro del grupo de los metales pesados por su toxicidad, pero pues no es un metal ni siquiera. Entonces también como dato ahí curioso para poner atención con los chiquillos, pero igual, aunque no sea un metal pesado, pues está complementario al trabajo porque pues de hecho sí también es un residuo de los fuegos artificiales, sí también se origina, entonces igual como quiera pueden investigarlo, nada más aclarar con los chicos ese tema, ¿sí? Aquí viene ahora sí que algo más científico, pero está un poco pesado la lectura, entonces nada más la vamos a pautar, solamente vamos a ver algunas cositas muy puntuales. Tú como profe, si la puedes leer completa, te va a abrir mucho el panorama, vas a aprender bastante, digo, siempre es bueno seguir aprendiendo. ¿De qué manera contaminan los fuegos artificiales? Es una revista que está en la red, Revista Biociencias. Vienen 2 columnas, de un lado viene en inglés, del otro lado en español, entonces son aparentemente muchas páginas, pero pues es la mitad, ¿sí? Porque solamente es una columna. Viene un resumen con la pirotecnia y aquí luego desde el resumen ya nos dice qué elementos, ¿sí? Se ha estudiado que la quema masiva, si siguen mi cursor, de pirotecnia genera un aumento en el nivel de material particulado en partículas menores a 2.5 y 10 micras en el aire, cuya composición incluye metales como sodio, potasio, escandio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, zinc, arsénico, bromo, estroncio, antimonio, plomo, cesio, bario, titanio, vanadio y cobre. Además, se generan gases de efecto invernadero como el ozono. Cabe aclarar que el ozono en partes altas, en la estratosfera, nos protege, pero en partes bajas de la atmósfera, pues es un irritante de las vías respiratorias, es un contaminante, ¿sí? Dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno.
¿sí? Nos habla de cómo se contaminan también los suelos y el aire, nos habla que se encuentra mucho el ion perclorato, ¿sí? Y pues el perclorato también tiene una toxicidad muy alta, aunque no sea un metal pesado y no sea tal cual lo que estamos estudiando, no está de más que los chicos lo entiendan, porque lo principal aquí es sensibilizarlos en torno al problema común, que los fuegos artificiales contaminan, y ahora que salgas de vacaciones y sea Navidad, pues si está en tus manos no usarlos, pues no los uses, ¿sí? El hacer campaña para que los usemos menos y no contaminemos más nuestra ciudad, sin mencionar los otros efectos adversos que tienen, como es el ruido, etcétera. Bueno, no lo voy a leer todo, les voy a decir cuál es la actividad nada más muy concretamente, ¿sí? Aquí les puse un formulario de Google con 4 preguntitas. Las preguntas están muy directas. Te mando literal a lo que vas a buscar y nada más, porque el texto está muy pesado para los chicos. Revisa la tabla de la página 8. Esta tabla muestra los metales encontrados en partículas en el aire de diferentes ciudades del mundo posterior a festividades de pirotecnia. Te llevo a que veas la tabla. Aquí se las puse en una imagen, pero ustedes, ahí está muy chiquita. Nos podemos ir aquí hasta la página número 8. Esa es la 6, esa es la página 8. Y nos dice que después de que hubiera festivales en los que usaban pirotecnia en estas partes del mundo, después hicieron mediciones de la concentración de estos metales y estas son las cantidades que encontraron. Por ejemplo, de plomo, en un festival en España, encontraron hasta 247, que aquí está la indicación, ¿sí? 247 microgramos por metro cúbico, ¿sí? Bien. En el caso de Milán, Italia, en el 2006, en la celebración de FIFA 2006, encontraron 0.057, etcétera, 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 ¿sí? Y viene para diferentes elementos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Ahora sí, ¿qué metales pesados de los mencionados en el video logras identificar? ¿Sí? Ya vimos el video, cuáles elementos eran considerados metales pesados. Simplemente te pido que veas la tabla e identifiques de esos cuáles son peligrosos. Todos estos metales encontramos, bueno, ¿cuáles son peligrosos? ¿Cuáles son metales pesados? ¿Sí? Es algo muy sencillo, pero sí hay que apoyar a nuestros muchachos en el aprender a leer tablas, a obtener información, ¿sí? A su pensamiento matemático, a que grafiquemos, etcétera. Bueno, pregunta número 2. Viene una acotación primero y luego la pregunta. De acuerdo a la norma oficial mexicana para la salud ambiental, y aquí está el número si lo quieren checar, los valores límite permisibles para la concentración de partículas suspendidas 2.5 y 10, ¿sí? De 24 horas en una exposición aguda son de 75 microgramos por metro cúbico, ¿sí? Esa es la cantidad permitida, es la límite. Y consideramos que estamos más arriba de los valores que da la OMS. La OMS todavía debe estar mucho más abajo. Entonces dice, ahora vete a la tabla, la pregunta y ahora sí, vete a la tabla de la página 5, perdón, la tabla 5 en la página 14, donde te muestran las concentraciones de partículas menores a 10 micras para algunas poblaciones del Valle de México. Ya ese estudio es México, en el centro del país, pero ya es México, ¿sí? Están expresadas en microgramo por metro cúbico. Checa cuál de esas exceden lo que la norma te dice. Van a decir, caray, todas, pero bueno, ¿cuál de esas ciudades? Villa Las Flores, pues dice que tiene entre 74 y 228. Esa fue la fluctuación que tenía, ¿sí? En Tultitlán, entre 12 y 40 en el 2000, cabe aclarar, etcétera, etcétera. Entonces, identifica cuáles sí cumplieron con la norma, cuáles no. Oye, pues nada, que la mayoría no cumplieron. ¿A qué conclusiones nos va a llevar? ¿Sí? A poner atención a los chicos de que, caray, casi todas están saliendo de lo de la norma. Eso es lo que ocasiona la quema de fuegos artificiales, ¿sí? A eso es a lo que queremos llevarlos, a los chicos, a llegar a una conclusión después de analizar estos datos. Que es real y que no nada más es pues algo que vemos en el salón porque la maestra de química dice, ¿no?
Bueno, pregunta número 3. Luego de analizar los datos sobre la concentración de partículas menores a 2.5 y 10 micras y sobre las cantidades de metales encontrados en muestras posteriores a estas celebraciones, ¿a qué conclusiones puedes llegar? Ya te lleva a entender que después de que hay una celebración suele haber metales pesados en el ambiente. También te lleva a ver que casi todas las poblaciones donde se queman fuegos artificiales exceden el límite permisible de partículas menores a 2.5 y 10 micras según la NOM. Entonces, ¿qué puedes concluir respecto al uso de fuegos artificiales? O sea, ¿de qué manera nos perjudican? Sí, está realmente muy puntual esa conclusión. Y por último, pregunta número 4. Revisa el apartado contaminación del aire en la página 7. Menciona algunos metales presentes en los fuegos artificiales y sus efectos en el ser humano. Vamos a ver la página 7 para que veamos que no, pese a que el texto se ve así, no está tan pesado. Página 7, contaminación del aire. Bueno, contaminación del aire empieza en la página 5, ¿sí? Pero si los llevé a la página 7, que ustedes pueden leer la 5, este pedacito, la tabla podemos brincarla de momento y me voy a la página 7, ¿sí? Si los mandé a la 7 es porque está en la 7 para no confundir al muchacho con el texto, ¿sí? Aquí empieza. El principal metal presente en las emisiones es el potasio. Le siguen en concentración el azufre, el aluminio, el bario, magnesio, calcio, sodio, silicio, hierro, estroncio, cobre, fósforo, cobalto, titanio, plomo, zinc, manganeso, cromo, vanadio, arsénico y níquel, que para la USA no puedo pronunciar muy bien el inglés, me lo salto. El plomo, el manganeso, el arsénico, el cromo, el cobalto y el níquel se encuentran dentro de los 187 compuestos más tóxicos presentes en el aire debido a que ocasionan cáncer, otros riesgos a la salud como daños a los sistemas inmune, neurológico, reproductivo, respirativo, entre otros riesgos, ¿sí? El uso de plomo está prohibido. Sin embargo, lo que les decía, lo que viene importado de China contiene cantidades importantes y que no está regulado muchas veces. Recordemos que aquí, pese a que hay prohibiciones, muchas veces nos hemos enterado en las noticias que hay venta ilegal de cohetes o fuegos artificiales. Entonces, pues también podemos aprovechar y hacer conciencia con nuestros chicos de los peligros de eso, ¿sí? Bueno, esas son las preguntas. Ese es el texto un poco más pesado en cuanto a información. Y ahora sí, para cerrar el tema de información meramente, ¿qué podemos hacer para evitar la contaminación? Puse 2 notas nada más como enriquecedoras. No necesitamos leerlo, simplemente platicarlo en clase, que ya se aprobó en Nuevo León en septiembre de este año una ley a favor del medio ambiente para que no se use, que esté prohibido usar pirotecnia cuando la calidad del aire sea mala. Cabe aclarar, solamente cuando la calidad es mala y hay contingencia está prohibido, ¿sí? Legalmente. Otra alternativa, me comentaron por ahí, yo no soy aficionada al fútbol, pero me comentaron que en el estadio de los Rayados, no sé si es cierto, alguien me lo platicó, que ya no usan fuegos artificiales porque hacen un show con luces. Bueno, aquí de una revista de investigación nos plantea una propuesta que obviamente yo sé que la gente no la haría en sus casas, pero cuando se hace de forma masiva, como en un estadio o en celebraciones patrias o etcétera, pues sí se puede hacer, que es un show con drones, con luces, en lugar de quemar fuegos artificiales. Bueno, nos pasamos a la aplica. Ahora sí, ya conocí, ya me informé, ya sé que es un metal pesado, ya sé qué compone a los fuegos artificiales, cómo se hacen, cómo contaminan. Todo eso fue bastante información, pero ya sabemos. Ahora sí sigue el que los muchachos experimenten un poco. Se propone que hagan el la práctica de ensayos a la flama. Esta actividad es bastante simple. Ya no tenemos mecheros de Bunsen con gas en las escuelas. Podemos usar latitas de alcohol sólido y con algún lápiz
que le quitemos la madera, que vamos a decir, aquí tengo uno, que le quitemos un trocito de madera y dejemos el grafito así largo. Podemos tomar una muestra de la sal, si están en sólido lo humedecemos y lo quemamos y con eso basta. Digo, hay otras maneras. Las sales que tengamos metálicas en nuestra escuela podemos usar cloruros, cloruro de litio, cloruro de cobre, suelen dar una coloración muy bonita. Cloruro de potasio, les recomiendo los que dan colores oscuros dejarlos para el fondo porque se puede manchar la lata de alcohol sólido, sobre todo con el cobre, y luego todas van a salir verdes o azules. Entonces, usar los colores palitos al primero. El zinc da un entre grisáceo y celestito así muy bonito. Entonces, ya dependerá que tengan. El cloruro férrico avienta unas chispitas muy, muy bonitas. Ya dependerá qué sales tengan. En la proveedora de laboratorios tienen los kits de sales. Ustedes pueden acercarse a preguntar por ellos. Suelen ser bastante económicas las sales, no son caras. Entonces, echen una llamadita ahí, y con gusto los atienden y les dan el kit para hacer la práctica de ensayos a la flama. Si algún profe por aquí no es de la especialidad, dice maestra, o va graduándose, se siente inseguro, maestra, no sé hacerlo, escríbanos y con gusto te apoyamos, te asesoramos, te mando alguna práctica, ¿de acuerdo? Otra que podemos hacer es calentar el clorato de potasio, una cantidad pequeña en un tubito de ensayo, nada más precaución de no dirigirlo hacia la cara, y en contacto con algún combustible, con algún azúcar, pues salta la llamarada muy, muy simpática. Nada más esa práctica sí recomiendo que sea demostrativa, que no la hagan los chicos porque no nos ocurra un accidente. También otra cosa es que lo hagamos en un lugar con extractor. Si no tenemos extractor, ventanas abiertas y que esté ventilado nada más. Bueno, para quien no tiene manera de hacer la práctica, pues aquí hay un video, lo vemos y de manera sencilla puede ser esa la opción, ¿sí? No pasa nada. Bueno, aquí tenemos el diagrama heurístico que les hemos recomendado ya en ocasiones anteriores también para que podamos escribir nuestras observaciones de la práctica experimental, ¿sí? Viene un segundo experimento. Este está muy simpático, es muy fácil y tiene que ver con el diagramita o dibujo que los chicos hicieron de cómo funcionaba un cohete, un fuego artificial. Simplemente voy a poner 3 cerillos, los voy a envolver en un pedacito de aluminio. Aquí está el dibujito, ¿sí? 3 o 4 pueden ser, y como un tripié abro las patitas, lo paro, prendo otro cerillo y lo pongo por abajo, ¿sí? Lo que va a pasar es que va... Advertencia, por ningún motivo hagas... Bueno, aquí yo le voy a silenciar y vamos a hacer trampa y lo voy a adelantar. Aquí el señor le echa pedacitos del fósforo del cerillo. No necesitamos hacerlo. Si ustedes quieren pueden hacerlo, pero no es necesario, ¿sí? Y ahí vemos lo que ocurre. Va a salir disparado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos produciendo que se acumule presión en el interior, ¿sí? Y la presión, tercera ley de Newton, pues nos va a, como hay una fuerza, pues nos va a aventar el dispositivo, ¿sí? Entonces, ¿qué proponemos con esto? Pues que construya un dispositivo a lo mejor de manera muy sencilla. No queremos accidentes, no queremos nada con pólvora, ni mucho menos. Solamente es un dispositivo muy básico para que el chico entienda que en un fuego artificial son leyes de física. Pueden apoyarse en el maestro de física si ustedes no se sienten seguros en esto, que les apoye con la explicación con los chicos, ¿sí? Entonces, lo único que queremos con esto es que el chico entienda que hay un componente físico y hay un componente químico. Aparte, químicamente se les adicionan propelentes que hacen precisamente esa reacción también sea mayor. Bueno, esto igual nada más recomienden a los chicos que sea en el aula, en el laboratorio, donde no haya nada que se queme, pese a que no es algo muy ostentoso, pues las medidas de seguridad como quiere que mencionarlas. Y por último, para cerrar, compañeros, nos vamos al apartado propon. ¿Cuál es la propuesta ideal si ya estudié toda la temática de los fuegos artificiales y que pueden contener metales pesados, incluso no estar regulados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues
evitar quemar fuegos artificiales. ¿Qué pueden hacer? Oye, dile a tus amigos, y a lo mejor en tus actividades hiciste una encuesta y viste quién en tu cuadra de tus amiguillos usa fuegos artificiales. O ya viste que se gastan toda la quincena y es de esas colonias que amanece la calle al día siguiente de Año Nuevo, toda el 1 de enero, toda llena de papelitos. Entonces dices, oye, ¿cuánta contaminación no se está produciendo? Pues puedes con tus compañeros compartirles lo que tú acabas de aprender. ¿De qué manera? Oye, puedes hacer un TikTok, ahora que los niños traen mucho de moda esto. Puedes hacer un podcast, puedes hacer una infografía, puedes hacer pues nada más una publicación en tus redes sociales, lo que los chicos usen, etcétera. Ahí siempre les pedimos que nos etiqueten con el hashtag Aprendiendo Ciencias para que nosotros podamos ver las producciones de sus chicos, gracias a quienes lo hacen, si hemos visto algunas. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de campañas como es esta de Protección Civil. Ellos van más enfocados a las quemaduras que pueden ocurrir y de todas maneras es importante. Por eso yo les decía al principio en el primer texto que aparte de la contaminación hay otros riesgos, se pueden difundir, los pueden ver, centrarnos obviamente en el lado químico, pero podemos ver también ellos para complementar. Aquí hay un ejemplo de una campaña que tiene Protección Civil. Pueden etiquetar a Protección Civil, el hashtag Todos Somos Protección Civil, ¿sí? Está la página del gobierno del estado, tiene también información útil, nada más no me dejó anclarla aquí, entonces les puse la liga para que puedan ver la página del gobierno de Nuevo León, tiene información al respecto. Está este videito que también da muchas recomendaciones en torno a la pirotecnia. Lo mejor es no usarlos, pero si los van a usar, que sea con responsabilidad. Bien, compañeros, ya que terminamos de trabajar con el Google Site de Química, con la secuencia que se propuso para ustedes en esta ocasión, que esperemos trabajen con sus alumnos y que pues sea de beneficio para nuestra ciudad, que creemos conciencia sobre el uso de los fuegos artificiales, pues nos pasamos a compartirles de nueva cuenta. Ya se les estuvo compartiendo en el chat, pero para quien va a ver este video de forma posterior en una grabación, el Drive con los materiales que hemos elaborado aquí en la Academia de Química, pues este código QR lo pueden escanear con su celular o con su tableta, los va a llevar a este Google Drive. Todos tienen permiso de lectores, no de editores, porque luego nos pasa que alguien por ahí solicita permiso que quiere modificar algo y puede borrar cosas. Entonces, todos tienen permiso de lectores. Si les interesa algo y quieren hacerle modificaciones, pueden hacer una copia en su Drive y ya así lo pueden modificar, ¿de acuerdo? O descargarlo también. Bueno, en esta práctica de ensayos a la flama que les comenté durante la asesoría está en el Drive, precisamente en la carpeta del segundo trimestre, pero para que no se nos pierdan buscándola, les paso el enlace directo. Quien nunca ha hecho la práctica de ensayos a la flama, esta actividad no es elaborada por nosotros, es tomada de la red, pero está bastante completa, incluso en cuanto al manejo de desechos. Entonces, aparte de ensayos a la flama, viene una práctica con clorato de potasio, vienen recomendaciones de seguridad y demás. Entonces, pueden escanear y revisar esta práctica y elaborar, ya sea en forma demostrativa o con sus alumnos, estas prácticas. Bueno, y ya para despedirnos, ahora sí, compañeros, la participación para que registren su asistencia a esta asesoría y para también evaluarnos, darnos una realimentación, los invitamos a que llenen esta encuesta. Hay varias formas de hacerlo, escaneando este código QR que ustedes pueden ver en pantalla, la opción 1. La opción 2, quienes están en la asesoría por Zoom, en el chat les estamos poniendo el enlace en este momento. Y por último, a quien se le dificulte y no pueda leer el QR, puede teclear en su navegador este link, este enlace que aparece en pantalla. Contestamos formulario y al final que no se nos olvide el botón que dice enviar para que pueda guardarse.
También es importante que en este formulario que llenan puedan poner algún comentario sobre pues qué tal les pareció y qué temas les gustaría que abordemos en futuras asesorías para tomarlos en cuenta. Que estén muy bien, bonita semana y a compartir esta información con nuestros estudiantes. Hasta la próxima.